Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi compañera Milena Navarro y yo, Tiffany Cristian, vamos a exponer la obra de Gloria Elena Espinosa llamada Stradivarius. El tema es el análisis de la obra Stradivarius, realizada en el 2006, de Gloria Elena Espinosa desde la perspectiva sociocrítica propuesta por Edmund Cross. Los objetivos. El objetivo general es estudiar el texto Stradivarius de Gloria Elena Espinosa desde la perspectiva sociocrítica propuesta por Edmund Cross. Entre los objetivos específicos serían identificar elementos semióticos adheridos a la obra Stradivarius desde la crítica social y reconocer diferentes aspectos e intertextos religiosos en la obra. Marco teórico. A continuación, en este apartado se mencionan algunos de los términos o conceptos más relevantes en el desarrollo de este trabajo de investigación. Inicialmente se menciona el concepto de dramaturgia, que se entiende como una interrogación sobre la relación entre lo teatral, que implica al actor y al espectador, y la actuación y el drama, es decir, la acción que construye el discurso. Una interrogación que resuelve momentáneamente en una posición efímera que no se puede fijar en un texto. La dramaturgia está más allá o más acá del texto, que resuelve siempre en el encuentro inestable de los elementos que conforman la experiencia escénica. En otras palabras, y para comprenderlo mejor, se entiende por dramaturgia como un arte y una técnica de componer o poner en escena dramas u obras teatrales. Asimismo, la metateatralidad funciona como un elemento activo dentro de la función escénica y sus aportes dramáticos marcan el ritmo de esta. Por otra parte, tendría como función permitir una vuelta crítica sobre la literatura y el teatro. Es decir, es toda una teatralización de una acción espectacular, virtual o ficticia, que se lleva a cabo dentro de una representación dramática que la contiene, genera y expresa ante un público receptor. Seguidamente, la estética se puede definir como un arte literario que estudia los procesos de creación y producción de las obras literarias. Asimismo, es la belleza literaria que genera placer estético que conmociona los sentidos y la mente del lector ante la obra literaria. Y siguiendo bajo la misma línea tópica, la humorística se puede interpretar como el fenómeno que se representa bajo la forma de parodia. El humor no puede ser identificado con ninguna figura retórica en particular, sino que debe entenderse como una lengua, como un código organizado según su propia lógica. Dentro del humor, el discurso irónico y el discurso paródico ocupan un lugar de honor en cuanto ambas se basan, como el humor mismo, en el doble sentido, la polisemia, la separación entre enunciado y enunciación, significado y significante. Por otro lado, el concepto de violencia intrafamiliar es relevante debido a los temas tratados en el texto. Es por ello que se entiende como todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor, o bien una relación donde se convive con él. Es decir, la violencia no necesariamente es física, se presenta en múltiples escenarios de la vida cotidiana. En el caso del texto analizado, esto se ve mucho debido a que se da el total sometimiento de la mujer y no le hacen valer sus derechos ni la respetan como un ser humano. Ahí la están violentando al no recibir un trato digno, sino más bien pretender hacer una cosificación de una manera totalmente injusta. Siguiendo bajo la línea de contextualización social de la obra, el siguiente concepto por resaltar es el del patriarcado, debido a que al cometer todos los actos injustos contra las mujeres se están creando sociedades patriarcales donde la mujer es absolutamente desterrada de cualquier toma de decisiones o participación importante y se limita a existir. El patriarcado también es un sistema de organización social en el que los puestos clave de poder político, económico, religioso y militar se encuentran exclusiva o mayoritariamente en manos de varones.
Ateniéndose a esta caracterización, se ha concluido que todas las sociedades humanas conocidas del pasado y del presente son patriarcales. Se trata de una organización histórica de la antigüedad que en nuestros días. En efecto, se considera uno a uno los aspectos del poder a los que se refiere esta definición y se verá que somos incapaces de dar un solo ejemplo que no corresponda a ella. Finalmente, debido al particular título del texto, cabe destacar que el concepto de Stradivarius consiste en un instrumento de cuerda, un violín, que son de suma importancia, tanto así que llegan a alcanzar precios muy elevados y son muy codiciados tanto por coleccionistas como por quienes se dedican a tocarlos de manera profesional. Estado de la cuestión. En primera instancia, se mencionará un poco acerca de la perspectiva historiográfica del autor. Es importante mencionar que esta destacada autora nació el 10 de agosto de 1948 en Jinotepe, Carazo, Nicaragua. Fue novelista, ensayista, cuentista y dramaturga. Realizó sus primeros estudios en la Escuela Privada de Las Salinas. Desde la edad de 9 años estudió piano y solfeo en Jinotepe y posteriormente ingresó en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Nicaragua. Y en 1972 obtuvo su título de profesora en educación media en la especialidad de ciencias sociales. También es importante mencionar que fue actriz y ha dirigido varias de las obras de teatro en León, incursiona en la dramaturgia con el libro Gritos del Silencio en el 2006. En cuanto a su obra en general, ha publicado 3 novelas, crítica de artes plásticas y teatro. En 1998 publicó su primera novela denominada La Casa de los Mondragón, que fue beneficiada con muchos reconocimientos de críticos centroamericanos. Asimismo, otras novelas de suma importancia son El Sueño del Ángel en el 2001 y Túnica de Lobos en el 2005. El texto en particular del que se desea hacer enfoque es el denominado Stradivarius, escrito en el 2006 y publicado en julio del 2007. Este texto pertenece al género estructurándose en la base del tópico de la cultura latinoamericana y el diario vivir de los protagonistas. Todo gira en torno a un testamento y cómo los protagonistas deciden manejar sus asuntos en torno a este. Revisión bibliográfica. Bueno, en este apartado se hará mención de algunos de los escritos de la autora Gloria Elena Espinosa, que son de suma importancia para la comprensión del trabajo de investigación. Se hablará de forma general en cuanto a su obra, debido a que de esta autora existe poco material anteriormente creado. Inicialmente, y como expresa el autor Kuardik, muchos de los procedimientos estéticos que esta autora utiliza están íntimamente ligados a las propuestas lúdicas de la cultura postmoderna, ya que son textos que incorporan diversas problemáticas de la subjetividad femenina en un contexto social patriarcal. En sus obras dramáticas, la reflexibilidad y la metateatralidad postmoderna no se encuentran al servicio de la disolución del sujeto en juegos lingüísticos. Por el contrario, los procedimientos metateatrales le permiten expresar la dimensión humana y ética del sujeto, específicamente del femenino. Por otro lado, se menciona una breve introducción de la obra dramática Objetivación Creadora de Gloria Elena Espinosa, donde se destaca la constante presencia de personajes femeninos caracterizados por una subjetividad traumática debido a que viven en una constante situación de sufrimiento y degradación. En la representación de la mujer en tres dramas de Gloria Elena Espinosa de Tercero, realiza una lectura de las teorías de género, analiza el monodiálogo, desesperación, donde una mujer reflexiona sobre su vida anclada en valores consumistas, también Espinas y Sueños, sobre la violencia intrafamiliar y el incesto, y Noche Encantada, sobre una escritora que sufre la crisis de la página en blanco y habla de la creación poética
en términos de posesión corporal ejercida por una entidad femenina ambigua. En la historia de la crítica literaria han dominado las metáforas de la paternidad literaria a la hora de caracterizar el proceso creativo. Gloria Elena, como bien se destaca en un par de contribuciones del presente volumen, aporta creativamente una metáfora femenina alternativa. De igual manera, otra arista que se considera relevante en el análisis de la obra de Gloria Elena Espinosa es la humorística. Se menciona que en el texto de Stradivarius se encuentran diversos procedimientos cómicos, como lo son ciertas actitudes hipócritas de los personajes o la deformación de sus rasgos físicos. En congruencia con lo anterior, el uso de la ironía es el segundo gran procedimiento humorístico de la obra. La ironía es, entre otras estrategias, quiebre de expectativas y por lo tanto mecanismo deformador, como sucede en Stradivarius con diversos personajes. Por otro lado, las autoras Mesa y Torres también hacen mención a que el drama spinoziano se caracteriza principalmente por la utilización del texto histórico social. Lo más trascendental de la obra de Gloria Elena Espinosa es su innovación estética y su variedad experimental. Es una gran conocedora de la historia del teatro, lo que hace que su obra se encuentre a la altura de la estética de nuestro tiempo y en constante reflexión sobre la esencia y las posibilidades del teatro en particular y de la literatura en general. En su teatro prevalecen mundos reales y alucinantes, realidades históricas y míticas, fragmentando la acción dramática y la estructura del montaje cinematográfico por la destrucción de las fronteras entre espacio y tiempo, pasado y presente. Gloria Elena Espinosa de Tercero se apoya en la técnica brechtiana del distanciamiento. O sea, ella rompe con el acto emotivo a través de un corte en el hilo argumental, más bien hace que el público reflexione de una manera más crítica y objetiva. Su obra comparte una realidad grotesca en la que chocan la condición humana y el absurdo de la existencia. Aquí el orden, la libertad, la justicia, la lógica y el lenguaje no son más que una serie de aproximaciones a una realidad ambigua y decepcionante. Seguidamente, la autora Burgos hace mención también del texto de Stradivarius, aludiendo que al leer este texto permite no solo el encuentro de una notable escritora, sino con el color y el talento de los tipos populares de su Nicaragua maravillosa. En el ambiente de la vela del difunto de don Especioso Donaire, se teje el destino después de la muerte y las mezquinas reseñas de sus deudos por los desvencijados bienes que ha dejado el usurero. Los timbaleros, el flautista, el violinista, los mimos con sus propios carteles y los coros con sus cantos llevan el color popular que revela de modo festivo el trasfondo épico de cualquier defunción. Asimismo, la interesante evolución del personaje de Casildita puede ser interpretada como una revancha de géneros, como una reivindicación de la mujer desvalorizada en el medio social por su propia sumisión. Finalmente, el académico Rodríguez expone también que Stradivarius logra violentar el diseño de la unidad dramática, renovando la escena nacional, debido a que incorpora en su estructura algunos elementos de contraposición de forma y contenido, de significados y significantes, trastocando la duplicidad del teatro. De igual forma, alude a que en la obra todos los personajes viven su propia muerte: Heriberto, Palomo y Ninfa, que corresponden a personajes antagónicos, muestran una bajeza humana. Estos tres personajes se ven como aves de rapiña ante el cadáver y entre la casa, que es un completo basurero de puras cosas viejas. En esta casa donde el muerto se ve como una cosa más, ellos simplemente se confabulan
y se reparten todo el botín, mostrando una enorme hipocresía. En cuanto a su riqueza intertextual, destacan lo que sería el juicio, que se ve como un cuadro figurativo de una representación clásica del Apocalipsis, del Evangelio. Este texto es un retablo escénico de una multiplicidad de sentidos, de acciones y de detalles dramáticos. También la parte musical es influyente, debido a que no solamente es un adorno, sino que es como un matiz definitorio, en la ejecución de la misma. La obra lleva el nombre de un violín y en sentido figurado el coro es como una orquesta musical. Esta obra sobre todo entreteje tres intertextos, el drama en sí, el pictórico y el musical. Esta obra es un collage de drama de la vida actual, de una notoria pérdida de valores, de una reflexión que cuestiona nuestra vida y de una sociedad cada vez menos humana. Bueno, marco metodológico. En este apartado se detalla paso a paso los procedimientos que se realizaron para llevar a cabo este trabajo de investigación. Bueno, este cuenta con los siguientes apartados, que es la introducción, que se dará una visión general de lo que va a consistir el presente trabajo de investigación, cuáles son sus principales objetivos y problemas. Asimismo, el siguiente apartado consiste en el estado de la cuestión, donde se encontrarán distintas perspectivas por diversos autores acerca del texto que se está trabajando y de la obra de la autora. De igual forma, se encuentra una contextualización histórica del autor y su obra para poder comprender de mejor manera el contexto social en el que fue escrito el texto. Seguidamente, se expondrá una analización de algunos de los elementos utilizados en el análisis del texto con el fin de dar una pequeña orientación de conceptos clave. Esto, bueno, es denominado como el marco teórico. Es así como posteriormente se procede a seleccionar el tema por trabajar, se inicia con la búsqueda de los textos e información que ayuden con la argumentación del tema. Esto con el fin de tener un respaldo y realizar una buena crítica acerca del tema. Se finaliza el trabajo con las respectivas conclusiones generadas y las referencias utilizadas a lo largo de la investigación. Bueno, por otra parte, tenemos lo que es la sociocrítica de Edmund Cross, que es el autor que vamos a utilizar para realizar el correspondiente análisis. Primero aclarar que la sociocrítica lo que busca es relacionar una obra según el contexto social que la produjo, pero esto no implica que sea real. Edmund Cross nació en el año 1931 y falleció en el año 2019, hace relativamente poco. Fue uno de los estudiosos más destacados del estudio sociocrítico. Entre sus obras relevantes están la literatura, ideología y sociedad y el sujeto cultural. Parte de las propuestas de Edmund Cross era ejecutar una metodología clara desde donde analizar los elementos de la sociocrítica de la literatura. A su vez, realizar un análisis de adentro hacia afuera. Los textos son de carácter contradictorio, ya que se construye con discursos opuestos, o así lo sostenía Edmund Cross. Por otra parte, las voces del texto, las cuales se disfrazaban, porque el que realmente habla es la cultura. Él le da a la cultura su propia voz, por lo que nace el sujeto cultural. Y por último, otro de sus aportes relevantes fue la idiosema. El idiosema es la estructura de prácticas sociales en el texto. Ahora a continuación les voy a hablar del análisis del texto. Bueno, como pueden ver, acá hay algunos elementos representativos del análisis, entre ellos la religión, que es muy visto en todo el desarrollo del texto, la dualidad de vida y muerte, el suicidio y el patriarcado.
Bueno, entre los aspectos religiosos destacados en el texto, podemos ver que al inicio de la obra, una mujer asustada asegura haber visto al fantasma de Caín. Claramente es un intertexto, porque avanza la obra, se relata que él despoja de sus bienes a sus hermanos y hermanas, e incluso roba la herencia de sus padres. Por lo tanto, esa entidad simboliza al muerto. Asimismo, cuando van al lugar de los hechos, en la casa de los Donaire, había un letrero en el portal que decía: Monte de Piedad, pedid y se os dará. Callejón de las Ánimas. Ese texto de Callejón de las Ánimas estaba al lado del proscenio. Lo cual, según desde el catolicismo, las ánimas simbolizan la estadía del alma en el purgatorio. Un ánima está bajo la espera de un veredicto final dictado por un ser supremo. Continuando con los intertextos religiosos, durante la vela, la hermana del difunto, conocida como Niña Petra, es la única de sus parientes de primer grado que se hace ver en la contingencia, con la filosofía de quien perdona a otro se parece más a Cristo. A pesar de las mofas por parte de otros personajes como las descritas, la gorda y la amiga de esta, ante los murmullos de Petra mientras rezaba, ella parecía estar muy arraigada a su pensamiento benevolente y les agradeció su compasión. Por eso viene la frase: se les agradece el sentimiento, que Dios lo tenga en su santo reino. Haciendo caso omiso a la sátira de las señoras, por supuesto. Este contexto religioso se va propagando cada vez más en todo el texto, siendo protagónico en diferentes roles de los personajes, e incluso se hace un énfasis al enfrentamiento que tuvo el muerto con las divinidades, buscando su perdón. Todo comienza cuando va finalizando el primer doble y el coro introduce este tópico en su canto. Se realiza una crítica muy certera. Está tocando las puertas de la eternidad. Aquí quedó su despojo y la herencia para sus hijos. Cuánta pena, cuánto dolor. Un alma ha llegado al lugar donde verá lo superfluo de su afán por acumular. Porque esto hace alusión a la crítica de que el protagonista, mientras estuvo en vida, era muy avaricioso y solo quería llenarse de riqueza. Incluso aquí ya se da una alusión al desapego que debe tener un ser humano con los bienes materiales al morir. Entonces él básicamente no llenó la alforja en la tierra, sino la llenó en la tierra, pero no para su mundo espiritual. Después de los cantos, el difunto pasa a ser juzgado, justo cuando inicia el segundo doble en la obra. Donaire debe enfrentar su pasado terrenal y hacerse responsable de sus actos. Entonces, aquí es donde podemos ver el inicio de un debate. Cuando llega el defensor y llega también el juez, quien es objetivo, y el acusador, quien le recordaba todas las injurias que cometió mientras estaba vivo. El defensor intenta defenderlo, por ejemplo, cuando hace alusión que cuando era un bebé no le hizo daño a nadie. Entonces él, ahí justo en ese momento, cuando el defensor dice eso, se recuesta con expresión beatífica, se sienta así en posición fetal para representar, según él, la pureza, ¿verdad? O por otra parte, también justificaba las acciones del muerto por cómo era el padre con él. No obstante, el acusador se mofaba y decía: oh sí, fue un niño adorable. También vemos la representación de un ángel, porque se buscaba que la madre fuera como su ángel guardián mientras estaba en este juicio final, porque era una especie de juicio final. Y aquí es donde se entra al tema de Stradivarius. Es de hecho la primera vez que en toda la obra se menciona, porque el defensor llega a un punto donde ya no sabe ni qué decir, entonces él introduce el tema de Stradivarius, que por favor el juez sea un poquito más compasivo porque vea que a él le gustaba la música, la primera de las artes en el mundo. Entonces, por eso es que se expresa esto.
Más adelante, en la obra, después de presentar todo el tema del juicio final, cuando ya se lee el testamento, hay otro aspecto muy relevante, religioso, que es cuando Palomo se identifica con el diablo, porque él dice que bueno, por ejemplo, Casildita es la que sufre todas las consecuencias de todo este machismo implícito. Ella es víctima del despojo de los bienes que su padre le pudo haber heredado, que aquí es donde incluso hay como toda una confusión en el texto, porque no se aclara bien si fue un suicidio o si fue una muerte de Berto y Palomo, ya que ellos desde el inicio del texto se ve donde están todos nerviosos en la vela y como que estaban confabulando, pero estaban tranquilos al mismo tiempo porque ya sabían lo que el testamento decía. Más adelante, conforme evoluciona el texto, se ve que el notario formó parte de todo este complot e incluso era corrupto. Entonces, ellos decían que para qué Casildita quería las tierras, si al final era un trabajo de hombres, que para qué ella quería toda esta herencia, ¿no? Entonces, que ella, la única función que tenía que tener era la de ser una criada, porque ella fue educada de esa manera, y de hecho Heriberto gozaba de muchos privilegios, mientras Casildita no. Entonces ahí vemos también una distinción totalmente patriarcal en el texto. También cuando Heriberto se dirigía al inicio de la obra a la ninfa y le decía que controlara a Palomo, ahí podemos ver otra expresión de este espectro machista. Controle a su esposo, porque al parecer Palomo no podía ejecutar el control de sí mismo. Conforme va finalizando la obra, vemos cómo Casildita se va empoderando poco a poco. Ellos creen que la logran engatusar con todo esto de Avaricio, que Avaricio le va a dar eh, sustento a cambio de los cachivaches. Entonces ella desde el inicio se muestra muy tranquila y eso le genera al lector como toda una sensación de esto va a dar un giro. Entonces vemos cómo Casildita va poco a poco obteniendo sus granos, obteniendo sus productos de limpieza, obteniendo incluso vestido, y hasta que llega a un punto donde ella le muestra el violín, el Stradivarius, a este señor Avaricio, quien Palomo había descrito como un ser totalmente culto, ¿verdad? Y también podemos hacer un análisis de lo curioso que es el nombre, avaricio, con avaricia. A mí me llama mucho la atención que una parte del texto, Casildita lo compara con su padre. Por supuesto, porque hay todo un trasfondo psicológico, que este señor era totalmente avaricioso, ¿verdad? Y si lo vemos desde la parte religiosa incluso, hay todo un análisis porque la avaricia sigue siendo un pecado. Entonces, ella al final logra hacer como una especie de justicia porque, y podemos también relacionarlo un poco con la justicia divina, porque cuando ella la ejecuta, ella al final de la obra ve un muerto. Y también otro contraste muy interesante es que al inicio de la obra se muestra un noticiero, cuando la señora asustada ve al fantasma de Caín, y la obra termina igual con el noticiero, porque obtener la televisión que quería por parte de avaricia, y ella ve donde dicen que que detuvieron a unos hombres que lo que hacían eran como, por así decirlo, narcotraficantes de elementos históricos, y ahí era donde llevaban el violín de Stradivarius. Entonces me parece un análisis muy, muy interesante ver cómo la obra inicia de una forma muy similar a cómo termina, y cómo el empoderamiento femenino de una u otra forma se ve, porque Casildita al final logra dar un giro inesperado. También mencionar el intertexto que podemos ver de la novela que mencionan, la novela italiana, porque es como que Casildita crea su propio mundo de fantasía,
donde ella ve, incluso a Avaricio le empieza a coquetear y a hacerlo sentir un poco incómodo, pero es como, bueno, ya que quieren aprovecharse de mí y no quisieron darme lo que me correspondía, entonces yo me siento de esta forma. Y es como incluso un poco contradictorio en cierta forma porque ella igual sigue promoviendo un poco el discurso machista, pero digamos que hay diferentes formas de visualizar este discurso en la obra. Bueno, no sé si mi compañera tiene algo más que aportar en la síntesis de la obra. Bueno, sí, a mí en lo personal me gustó mucho la obra en general. Como decía mi compañera, en particular el final, debido a que sí se ve como el empoderamiento de la mujer, digamos, al verse como algún tipo de venganza, por decirlo de alguna manera, al poder sacarle como todo al hermano y al primo, como dar ese giro inesperado. Bueno, todo lo que ella desea y de alguna manera como, no sé, jugar con ellos y no ellos con ella, como ellos pretendían, ¿verdad? Se ve que los agarran por, bueno, como decía mi compañera, por contrabando de como objetos antiguos y no se sabe si fue ella, digamos, la que los delató o no, eso ya queda como, sí, como a imaginación del lector. Bueno, la verdad a mí me gustó mucho y siento que el análisis quedó bastante bien. No sé si tienen como algún comentario o alguna duda al Compañeros, respecto. disculpen, en el momento que estaba exponiendo se me olvidó mencionar el intertexto, se me olvidó, pero es Muchacha italiana que viene a casarse, es una novela, entonces para que sepan cuál era el nombre. Si tienen alguna duda, igual pueden preguntarnos. Muchas gracias.